Bendiciones. Hoy estaremos con gusto compartiendo la palabra de Dios para las iglesias que por misericordia de Dios se nos permite predicar. Y bendigo las iglesias del Señor en todas partes, en gran manera. Y a nuestros amigos, a nuestra gente católica, a toda nuestra gente que gusta de la buena palabra del Señor. Bien, el tema es entendiendo los propósitos de Dios. Si Dios quiere, estaremos dividiendo esta prédica en dos. Es decir, ahora compartiremos esta primera parte y, por supuesto, viene lo que viene después. Entendiendo los propósitos de Dios. Una de las cosas es entender estos procesos, entender los procesos que estamos viviendo y con la visión del Espíritu entender hacia dónde vamos. Cuando Dios nos habló de estos tiempos que venían, nos permitió entender a través de lo profético y nos permitió prepararnos para la crisis venidera. Una de las cosas que Dios nos enseñó es que esta crisis habría que manejarla con oración y paciencia. De hecho, que nuestro eslogan fue muy fuerte y lo sigue siendo: mientras esperamos, oramos. Y ahí estamos, siendo pacientes, siendo fuertes y en oración, viendo la guianza del Señor. Muchas cosas Dios nos habló para que nos preparáramos. Y así lo hemos hecho. Y ha sido algo muy bonito. Ahora estamos en un segundo proceso. Es qué hemos aprendido de los propósitos de Dios en esta crisis o en estos tiempos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué ha aprendido usted? Inclusive me gustaría que me escribiera. Ahora más adelante habrá parte testimonial de qué se ha aprendido, porque en esta universidad del Espíritu hay mucho por aprender. Y todos estos propósitos van direccionados por el mismo Espíritu para que la iglesia entienda hacia dónde vamos y qué quiere Dios de todo esto. Cuando Dios nos guió hacia la victoria, entendiendo esos propósitos, los hemos llevado a cabo y los vamos a seguir llevando a cabo. Ahí es que estar muy sensibles y atentos a lo que Dios nos está guiando en este momento. Y luego viene un tercer proceso, es el anhelado retorno, donde todos anhelamos volver a reencontrarnos, anhelamos volver a la iglesia, anhelamos volver al trabajo, anhelamos que los aviones otra vez despeguen, viajar, anhelamos tantas cosas. El anhelado regreso. Bien, para esta ocasión, Dios me ha guiado a que miremos el Salmo 137. Salmo 137. Y lo voy a leer con gusto en esta ocasión. Es el lamento de los cautivos en Babilonia. Y atención a eso. Cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Este salmo tiene 3 partes, esta es la primera. Luego la segunda dice: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén,
como preferente asunto de mi alegría. Y es interesante ya subrayar esto, como preferente asunto de mi alegría. Porque estamos como rindiendo examen y hay que entender cuál es el preferente asunto de la alegría en medio de estos tiempos. Y una tercera parte del Salmo dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasala, arrasala, hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso, y es un texto que parece bravo, pero hay que saberlo entender. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Tiene explicación. Bien, al introducirnos en este hermoso salmo, que tiene un contenido maravilloso, esta es una oda quejumbrosa y es una de las composiciones más bellas de los salmos, hermosísima. Cuando uno escucha un cántico de este salmo, o cuando uno escucha leer el salmo, o cuando lo lee, le produce como nostalgia. Quisiera uno como llorar, le produce preocupación. Ahora, por su poder poético, es muy tierno este salmo, muy patriótico, en alto grado, muy patriótico. Aquí se refleja qué, y hay que hacer un balance, una comparación de lo que sucedió allá en Babilonia y lo que está sucediendo en estos tiempos. A esto es que queremos llegar. Este es el sufrimiento del pueblo de Dios en Babilonia, un pueblo en cautiverio. 70 años de encierro y esclavitud. Escúcheme eso. 70 años de encierro. Eso sí es bravo. Usted y yo hasta ahora llevamos 70 días de encierro. De 70 días a 70 años, por favor. Una nación atormentada, llena de recuerdos. Un templo incendiado. Jerusalén en ruinas. Sus esposas violadas. Sus hijos muertos. Desagradable la situación. En este salmo hay un gemido de calamidad, un río y lamento junto a los ríos de Babilonia. Lo primero que uno se encuentra en este salmo es que hay dos ciudades. Una es Babilonia y la otra es Jerusalén. Ahora, también hay dos ríos, o están los ríos de Babilonia y también están, como dice el Salmo 46, los ríos y las corrientes de Dios, o los ríos del Espíritu Santo. Y aquí hay que entender poco a poco a qué ciudad está vinculado usted. ¿A Babilonia? ¿O está vinculado usted con Jerusalén? Jerusalén es la ciudad de Dios, es Sión. Y Babilonia significa confusión, significa caos, significa juicio, que por cierto vino, pero todavía falta mucho juicio para Babilonia, que habría que explicar bien en el contexto de lo que viene. Pero no olvide, hay dos ríos, como también usted puede apreciar que hay dos ciudades. Por otro lado, hay una mezcla de recuerdos con lágrimas. Hay una mezcla de recuerdos con lágrimas. En el Salmo se destaca mucho eso, las lágrimas. Y yo no sé cuántas lágrimas usted ha dejado correr en estos días. O estoy hablando con personas que han dejado correr esas lágrimas. Pero hay que entender qué tipo de lágrimas son las que corren en su corazón. ¿Qué tipo de lágrimas?
La otra ocasión vi una mujer que siempre llegaba, levantaba las manos al cielo y empezaba a llorar. Y siempre lloraba y siempre lloraba. Hasta que yo un día inquieto dije, ¿y esta mujer siempre que viene a la iglesia, por qué llora? ¿Llora porque está en la presencia de Dios o por qué llora? Y le pregunté, ¿usted por qué llora? Me dijo, porque tengo muchos problemas con mi marido. Venía apaleada de su casa a llorar a la casa de Dios. Aquí hay lloro. Primero, el profeta Jeremías, que lo llaman el profeta llorón, lloró y lloró y lloró por ese tiempo difícil que venía para el pueblo de Dios. Lloró. Su lamento está escrito, inclusive hay un libro que se llama el libro de los lamentos. En Jerusalén, cuando uno está allí, hay un alto muro que se llama el muro de los lamentos. Pero mi pregunta sigue inquietando mi corazón y quiero que el suyo también se inquiete. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora usted? ¿Qué le hace llorar? Una de las lágrimas más extraordinarias son las lágrimas de arrepentimiento, que este pueblo no tuvo. Y me preocupa que usted esté pasando esta pandemia o tiempo difícil y no existe una lágrima de arrepentimiento. Aquí hay lágrimas, muchas lágrimas, pero no son de arrepentimiento. Ahora, uno recuerda lágrimas preciosas como de la mujer que vio al Señor y enjugó con sus lágrimas sus pies. Hermoso ese cuadro. Y fue de alto valor para el cielo. Entonces nos preguntamos, ¿qué lágrimas están corriendo? Ellos estaban junto a los ríos de Babilonia y lloraban y lloraban. Eran lágrimas de recuerdo, lágrimas de recuerdo. Y les estaban pidiendo que cantaran, pero ellos no podían cantar. ¿Y por qué no podían cantar? No lo podían hacer porque estaban en tierra de extraños. Estaban en tierra de Babilonia, no podían cantar. Y no podían cantar porque en ellos aún no había habido un perfecto arrepentimiento. Y uno si canta, debe cantar con manos limpias y glorificar a Dios con manos limpias. Y aquí me detengo un poquito más. Usted se ha silenciado. Usted ha colgado sus arpas, sus instrumentos, sus talentos. ¿Qué ha hecho con ellos? ¿Por qué hay silencio en tu alma? ¿Por qué no hay una paz y un rostro radiante en tu vida? ¿Qué está pasando? Quizás igual, solo recuerdos y recuerdos de pérdidas, igual que en Babilonia, porque Babilonia es símbolo de recuerdos y pérdidas y lágrimas. Usted está en Babilonia llorando aún. Es un lamento que no para, pero que usted tiene que analizar muy bien las cosas. Entonces uno encuentra esta mezcla. Luego viene una mezcla de recuerdos con lágrimas. Luego en el Nuevo Testamento, esto sucede muchísimos años atrás, los tiempos de Jeremías, 2600 años, 2700, lejos. Pero viene Jesús y Él quiso igual recoger a Jerusalén, recogerlo, porque siempre es su deseo recoger a Jerusalén. Él quiso recogerlo. Pero qué tristeza, no pudo recogerlo, aunque extendió sus alas y hace un lamento sobre Jerusalén. Oh Jerusalén, tú que apedreas los profetas, tú que tienes un corazón duro, que no hay arrepentimiento, porque pasaron los años y no hubo ese arrepentimiento que el cielo demanda. Entonces hay una mezcla de lágrimas, de situaciones difíciles. Y uno podría decir, mujer, ¿por qué lloras? O varón, ¿por qué lloras? O joven, ¿por qué lloras? ¿Cuál es el lamento en estos tiempos? Pero les repito, si hay un lamento que vale
La pena delante de Dios son las lágrimas de arrepentimiento. Bien, dando continuidad a esta belleza de salmo que tiene tantas cosas por aprender, miremos lo siguiente. Cuando perdemos lo que no apreciamos. Se lo repito. Cuando perdemos lo que no apreciamos. Ellos anhelaron volver al sitio de donde jamás debieron haberse marchado. Le dije que habían dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Estando en Babilonia se dieron cuenta lo difícil que es vivir en esclavitud. Y por tantos años. Y anhelaron volver con lágrimas a Jerusalén. Esa pérdida tan grande de libertad, esa pérdida de estos patriotas de haber dejado sus tierras. Ahora, perdieron el gozo y se silenciaron. Como dijimos antes, colgaron las arpas en los sauces y sus enemigos lo que les estaban pidiendo casi como obligados es que cantaran. Y aquí entramos en algo que es sumamente importante en estos momentos. La pregunta y lo que se llama la segunda fase de estas crisis. Recuerde que la primera fue orientación y guianza. Aquí, ¿por qué Dios permite esto y cuáles son los propósitos de Dios en esta crisis? Pero antes de esto, de que veamos los propósitos de Dios en la crisis para nuestros días, veamos el propósito de Dios para la crisis de los judíos en Babilonia. Repito, lo primero es que Dios les enseñó a discernir que había dos ciudades. Los llevó a vivir en una muy difíciles, como Babilonia, para que aprendieran lo que habían perdido. Era muy grande el estar en Jerusalén, que era la ciudad de Dios. Por otro lado, se renovaron y se convirtieron en personas muy sensibles a Dios. Ellos aprendieron en esta crisis a ser sumamente sensibles a Dios, sensibles a la palabra, como también lo hemos aprendido nosotros en estos tiempos de Biblia en tiempos de pandemia. Ellos aprendieron la necesidad, de allí salió mucha teología, de allí salió mucho estudio de esa crisis, muy parecido a lo que estamos viviendo también nosotros. Otra cosa interesante en esa crisis en Babilonia del pueblo judío, se eliminó la idolatría del pueblo de Dios. Hasta ahí ellos abandonaron todo tipo de ídolo y se consagraron a un solo Dios hasta el día de hoy. Eso es histórico. Otra cosa interesante es que el pueblo fue disciplinado. Y me detengo un poquito acá. El pueblo fue disciplinado. Y fue disciplinado por la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso y su misericordia es alta y sublime. Y por esa misericordia Dios lo disciplinó. Es posible que en esta crisis nosotros también hemos recibido todo tipo de disciplina, pero podemos decir al cielo, gracias Señor, y aplaudir el cielo. ¿Cómo que aplaudir? Claro, porque la misericordia de Dios es grande y por ella Él nos permite ser disciplinados. La Biblia dice que si nos deja Dios sin disciplina, es una señal de que no nos ama, pero si nos disciplina, es una señal de corrección, de poder saber que el cielo está con nosotros a nuestro favor. Hay que aprender en tiempos de disciplina. Se puede hacer la comparación también en este tiempo fuerte de disciplina. Hemos sido disciplinados en horarios. Hemos sido disciplinados en afanes. Dios, usted sabe más que yo de afanes. ¿Cómo hemos entrado en ese tiempo de paciencia, de esperar y saber que los afanes se fueron? Alguien me escribió
hablando de estos tiempos de crisis, y me dijo, una mujer, y me dijo, se acabaron las vanidades. Ese tiempo de pensar que había que usar un cabello bien arreglado y alto y de todo tipo, y esa preocupación por el salón de belleza, eso acabó en estos tiempos. Y aprendimos a vivir, dijo ella, en casa y despreocupadas de los zapatos y los tacones altos. Ahora andamos, así me dijo, en chancletas, en sandalias. Pero interesante eso, ¿verdad? Hay cosas en que nos volvimos aún más dependientes de Dios, que eso fue lo que aprendió el pueblo de Israel en Babilonia, a depender más de Dios. Aprendimos que hay escuelas y reaprendimos que hay la escuela de la escasez y hay la escuela de la abundancia, y que hay que saber vivir en ambas escuelas. Y en este tiempo, y posiblemente un año más, vamos a tener algo de disciplina en la escuela de la escasez. Pero es una oportunidad preciosa. ¿Para qué, pastor? Para que su fe se desarrolle, se alienta, y para que sepa que el que pone pan en nuestras mesas es Dios. Y para que sepa que Él es proveedor, y para que la fe se desarrolle y se acrecente, y podamos decir, el cielo gobierna, y entender que Dios es poderoso para poner pan en nuestras mesas y bendecirnos en toda bendición espiritual. Yo he quedado muy sorprendido estos días como pastor y como administrador de la iglesia, ver cómo usted, por la mano de Dios, se mantuvo fiel en su diezmo, en su ofrenda. Algunos, aunque le redujeron el sueldo, mantuvieron su fidelidad. Yo quedo sorprendido porque la iglesia siguió adelante como si nada, porque usted fue fiel. Porque antes había habido una disciplina en usted de hacer las cosas, y eso le llevó que en tiempos de crisis continuara siendo una bendición para la iglesia. Hay testimonios muy bonitos. Yo me sorprendo cuando me envían los datos de administración. Yo digo, ¡ay, Dios! ¿Y esto cómo fue? Es la fidelidad de Dios con su pueblo. Y Dios va a mantener con nosotros esa fidelidad extraordinaria. Así que, ¿para qué sirven las crisis? ¿Por qué Dios permite estos tiempos de vivir en tiempos así difíciles? Muchas cosas pasan. Nosotros ya no volveremos a ser los mismos. Babilonia vio a los judíos y ellos terminaron esos tiempos y ya no volvieron a ser los mismos. Y aquí estamos nosotros para ello. Ahora, en estos tiempos de crisis también nosotros hemos aprendido muchísimas, pero muchísimas cosas. Una de las cosas que me llamó a mí la atención es que las agendas del mundo se desbarataron en el año 2020. Aún muchas agendas pastorales, eclesiales, agendas del Papa, agendas de doctores, de los grandes ricos, los grandes empresarios, todas se desbarataron. Esa es una enseñanza muy grande en estos tiempos. Y hubo disciplina ahí, porque la mano de Dios vino y nos puso freno al carrito. Nos frenó el carrito. Mira, esto no es así. Y recuerda uno a Santiago, cuando dice, hay de aquellos que dicen, vámonos y trabajemos y ganemos y trafiquemos y viajemos y nos volvemos bocones y nos llenamos de orgullo. Y eso dice la Biblia, toda jactancia es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en esto, quizás ya terminando la primera parte de este mensaje, tendría que decirle eso. Aprendamos a contar con Dios en nuestras agendas. Eso no puede volver a pasar porque se convertirá en un fracaso. Antes de que usted quiera emprender una empresa o quiera construir empresa, vaya a Dios. Allá al cuartico que usted tiene, enciérrese y no salga de ese círculo, haga un círculo y ponga su proyecto ahí en ese círculo
Y dele vuelta a ese círculo y ore en ese círculo. Y dígale a Dios, no salgo de aquí, Señor, hasta escuchar tu voz. Si va a viajar, ¿qué está planeando hacia el futuro? Yo sé que en estos momentos la mente empieza a volverse estrecha y eso es peligroso porque tienes que ampliar su mente para los tiempos que vienen. Pero hágalo con Dios. Hágalo con Dios, por favor. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? El profeta lo dice, Amós capítulo 3, verso 3. Hágalo con Dios, planeemos con Dios. Hay cosas que a veces, dice la Biblia, que las naciones hicieron y el cielo nunca lo supo. Así está escrito. Cosas que hacemos que nunca Dios lo sabe. Y luego que fracasamos, venimos a Él a implorarle que por favor, misericordia. Aprendimos entonces en estos tiempos que hay que agendarnos con Dios. Otra cosa que uno aprende en este tiempo que ve es que muchas empresas muy famosas, los grandes, los poderosos, fracasaron en sus empresas, en sus negocios. Y yo me pregunto, y la Biblia lo dice lo mismo, ¿sería que cuando hubo tiempo de prosperidad, estas personas honraron a Dios con sus bienes? ¿O cómo hacemos un reclamo a Dios? ¿O cómo hacemos un pedido a Dios si hemos sido infieles en el tiempo bueno? Bueno, es que estoy hablando de los propósitos divinos de Dios para estos tiempos. Entendámoslos. Hay tantos, pero tantos y tantos. A continuación, yo quiero llevarlos a que escuchen algunos testimonios de hermanos de nuestra iglesia que se les ha preguntado acerca de esto. ¿Qué han aprendido ustedes en estos tiempos? ¿Qué han entendido de los propósitos divinos? Y claro, nos preparamos para escucharlos y saber, ante todo, llegar un momentico a esto de conclusión. Les recuerdo, hay dos ciudades, Babilonia o Jerusalén. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Él se fue ¿a dónde? Igual a Babilonia, a la provincia apartada. Hasta que un día dijo, no es ese mi lugar. Y se levantó y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en esta hora, igual que en Babilonia, los judíos debieron haber hecho, Padre, hemos pecado. Contra ti hemos hecho mal. Estas situaciones mundiales no vienen así por así. Es que el pecado nuestro ha tocado los cielos. Y hay que tener un espíritu de arrepentimiento. Si quiere que las cosas cambien, arrepintámonos de corazón. Volvámonos a Dios. A las personas que nos están escuchando, que no han vuelto a la iglesia, que se han apartado de Dios, que inclusive son incrédulos, que se han alejado de todo lo espiritual. Yo les digo, vuélvase a Dios, volveos a Dios, es la expresión, y Dios se va a volver a nosotros. Es un tiempo de saber entender, de ser sabios y ver que hay una oportunidad para el arrepentimiento. Déjeme decirle, si usted se arrepiente y cambia, todo va a cambiar alrededor suyo, lo vas a ver, te vas a acordar de nosotros, todo va a cambiar alrededor tuyo. Nosotros estamos pasando este tiempo guardados por Dios, protegidos por Dios, bendecidos por Dios y con una fuerza de continuidad para la gloria de Dios. Así que lo bendigo y espero que su corazón se vuelva al Señor. Bendiciones. Bendiciones. Uno de los propósitos de Dios que hemos descubierto a fondo en este tiempo es entender que la base de todo es que las familias estén más fuertes y sujetas a los principios del reino. Así es, amor. Sin duda, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y poder compartir más tiempo de calidad y conocer en detalle las actividades de cada miembro de la familia que desarrolla en su día a día, nos permite valorarnos más y desarrollar en nosotros comprensión y tolerancia. De la mano de Dios y con familias fuertes y unidas podemos salir adelante de cualquier adversidad. Dios une propósitos. Amén. Y la estabilidad familiar genera estabilidad propia, estabilidad que se refleja en todos nuestros entornos, en el ministerio, en el entorno laboral, personal, familiar y en todo. Dios los bendiga. Amén.
Hola, bendiciones para todos junto con mi esposa. Hoy queremos compartirles cómo ha sido todo este tiempo para nosotros, en lo ministerial, en lo familiar y en nuestra relación de pareja. En lo ministerial, al principio créanme que no fue nada fácil el hecho de no poder ir a la iglesia, pero llegó un punto donde entendimos que la iglesia la podemos hacer desde la casa, que desde la casa somos iglesia, así que comenzamos a montar altares desde nuestra casa. Comenzamos a llegarle a personas por medio de una llamada, por medio de las redes sociales, a evangelizar y a ganar almas para Cristo. Y en la iglesia hemos entendido que a pesar de que no nos congregamos, los grupos bíblicos crecen, la ruta académica crece. Es decir, la iglesia no se queda estática, la iglesia avanza. Así estemos a puerta cerrada, nosotros somos iglesia y nosotros somos los que llevamos el crecimiento de la misma. Así es. Bueno, en cuanto al área familiar, pues no ha sido muy fácil que digamos. Yo sé que para muchos de ustedes no ha sido fácil porque no hemos podido compartir con nuestra familia. Yo he tenido el privilegio de compartir con mis papás mucho en este tiempo, pero por ejemplo con los papás de Ariel, con sus hermanos, ya llevamos largo tiempo sin vernos. Y este tiempo ha hecho que los extrañemos más, pero también que amemos más, ¿verdad? Que valoremos más. Y sabemos que apenas pase esto y llegue la oportunidad, la vamos a aprovechar para ir, visitarlos, dejar las excusas de lado y poder compartir tiempo con ellos, con la familia que el Señor nos dio. Este tiempo también nos ha servido para tener tiempos devocionales como familia. Nos conectamos a través de una llamada, unos desde la costa, otros desde Cali, desde aquí de Bogotá, los llanos, desde muchas partes, y hacemos un devocional. Entonces es increíble, pero esto que parece alejarnos realmente nos ha acercado más. Un tiempo que no teníamos antes cuando todo estaba normal, lo tenemos ahora y ha sido de gran bendición. Así es. Y en cuanto a nuestra relación de pareja, ha sido súper interesante porque desde que nos casamos no habíamos tenido para compartir tanto tiempo juntos. Así que ha sido de gran bendición. Como pareja hemos aprendido a conocer a nuestro Padre Celestial. Como pareja hemos invitado al Espíritu Santo para que venga y nos guíe, nos direccione, sabiendo que ya entramos en un nuevo tiempo y que queremos hacer parte de este nuevo tiempo, acudiendo a la palabra y entendiendo lo que dice Romanos, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que nosotros vamos por más. Agradecemos a David y a su socia, como le digo, a su esposa Linda. Agradecemos a Ariel, Alejandra, por estos testimonios de lo que ellos han aprendido en estos tiempos de crisis. Ahora, como pastor, yo quisiera que usted me escribiera o nos escribiera igual qué han aprendido ustedes y retroalimentamos, aprendemos todos. ¿Qué han aprendido ustedes en estos tiempos de crisis? Porque nos vamos a preparar para la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? El tan anhelado retorno, como los judíos en Babilonia anhelaban también retornar, nosotros también. Bien, vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento en sus propósitos. Los judíos fueron muy sensibles después de esa crisis que pasaron a los propósitos divinos, porque si los entendemos, vamos a caminar en paz con Dios. Padre, yo agradezco tu presencia en estos momentos. Gracias por tanta enseñanza que nos permites tener. Agradezco estos tiempos que no son una escuela, Señor, sino que son una universidad del Espíritu para aprender tantas cosas que nos llevan a una perfecta madurez para la gloria tuya. Señor, permítenos crecer, permítenos ser fuertes para esperar, Señor, la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor. Permítenos ser fuertes. Permítenos, Señor, que nuestra fe no decaiga, sino que seamos fuertes en estos tiempos.
Danos la gracia de la continuidad, la fe de la continuidad. Danos, Señor, la bendición que nos lleva a prosperar en estos tiempos espiritualmente y en todos los campos. Ponemos delante de ti nuestras familias para poder caminar con ellas, Señor, hasta el día en que estaremos en tu presencia. Que sean benditas nuestras familias como lo proclamaste, Señor, desde Génesis. Bendigo, Señor, las familias. Que sean guardadas, fortalecidas y que la fe no falte en la familia, Señor. También, Señor, es una bendición todo lo que ellos han aprendido en la Universidad del Espíritu, aún estando en familia. Y oramos, Padre, por los tiempos que vienen, para que confiemos y tengamos una dependencia absoluta en cuanto a lo económico y saber, Señor, que nada nos va a faltar, porque tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor, por este momento en que podemos tomar fuerzas, en que podemos tomar vigor, en que podemos decir, Señor, estamos victoriosos en el nombre de Jesús, estamos fuertes para continuar, Señor, con la bendición tuya. Oramos, Padre, por los que gobiernan este país. Oramos porque les dé sabiduría para direccionar estos tiempos críticos, Señor. Oramos por el señor presidente, que lo ayudes, lo cubras, lo bendigas y él pueda entender los propósitos tuyos también. Oramos por Sudamérica, Padre. Yo te pido que cese estos tiempos, Señor, de crisis, de pandemia. Cesen estos tiempos difíciles. Se paralice todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y pueda Sudamérica tener victoria en contra de este gigante que ha estado afectando al mundo entero, Señor. Oramos por Chile, Padre, para que tu presencia se detenga allí, para que derrames palabras sobre Chile, derrames tu presencia en estos países que están viviendo momentos críticos, al igual que Brasil, Señor, al igual que Panamá. Todo Sudamérica, Señor, se ha rebendecido con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque nos llevarás de triunfo en triunfo con Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. No se salga de la Universidad del Espíritu porque hay mucho por aprender. Vamos a continuar adelante siempre. Bendiciones. Calles solas están.
a Dios.